Cuarto y último bloque de Mendoza Igualitaria. Todavía seguimos movilizados por lo que ha sido el programa de hoy. Hemos tenido la denuncia y la detención de Mauro Aguirre, este profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, y después el testimonio de Joe Lemonge, que nos comentaba cómo las instituciones le negaron una tras otra la posibilidad de hacer una denuncia. Uh-huh. Y una vez hecha la denuncia no la tomaron, y cuando hubo una denuncia le negaron la posibilidad de justicia, le negaron la atención médica. No, es tremendo. Y como él comentaba, ¿no? El hecho de que se le hace muy difícil de poder seguir viviendo. Dijo que había tenido un intento de suicidio el año pasado, y cómo esto también se relaciona, ¿no?, con la realidad de las personas trans, que tienen una expectativa de vida muy baja. Una expectativa de vida realmente muy baja. Hay una niña que se llama Tiziana en Salta, que se ha hecho muy famosa porque ha sido, además de que es una persona muy, muy visible, militante desde sus jóvenes 7, 8 años, es una chica que ha sido víctima del ataque mediático de uno de estos personajes horrorosos, Agustín Laje, que responde diciendo que su venganza, o sea, nuestra venganza, la de su colectivo, será llegar a viejas. Las personas trans en este país tienen una esperanza de vida de alrededor de 35 años. Es la mitad de la esperanza de vida del promedio de la población cis. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, demos, por ejemplo, los datos que registra en 2018 la Federación Argentina LGBT. Del total de personas de la comunidad LGBT víctimas de odio registrados en 2018, que fueron 147 casos, el 64% corresponden a mujeres trans, travestis, transexuales y transgéneros, y el 1% a varones trans, que fue un caso del año pasado. De todos, bueno, lo de Joe sucedió antes y lo de Lucas sucedió después. Lo de Lucas sucedió hace apenas un par de semanas. De todos los crímenes de odio registrados, el 46% corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y o abandono estatal. Y los otros tienen que ver con derecho de las lesiones al derecho a la integridad física, violencia física que no terminó en muerte. Cuando hablamos de los asesinatos, hablamos, bueno, sí, de estos casos en los que hay un ensañamiento con una persona por el solo hecho de ser trans y están decididos sus victimarios a matarla, como era la intención con Joe. No, por suerte no pudieron concretarlo. Es lo que sucede en muchísimos casos con las mujeres trans, algunas víctimas de sus propios prostituyentes cuando sobreviven a base de la prostitución, víctimas de distintas formas de agresión policial. La violencia institucional es muy grande en este sentido, y muchas veces lo que sucede con muchas de ellas, que pueden haber sobrevivido a este tipo de ataques, es que son víctimas de otras formas de violencia que tienen más que ver con la omisión que con la acción, es decir, con el abandono. Personas expulsadas de muy jóvenes de sus casas, sobreviviendo como mal pueden, donde pueden y a base de lo que pueden. Se exponen a la pobreza, a la malnutrición, a la enfermedad, y terminan muriendo mucho más jóvenes de lo que moriría una persona cis. O sea, en general no llegan, pero ni por lejos, a los 60 años. Muy pocas mueren de viejas, y de viejas a los 60 años. En general no pasan de los 40, y por enfermedad, siendo muy mal atendidas en hospitales donde se las deja de lado, por ejemplo, o ni siquiera internadas en hospitales. Esta es la terrible realidad que queda invisibilizada cuando las personas eligen reírse de la transgeneridad, cuando deciden negarla, cuando la consideran una moda, cuando la consideran una desviación, cuando ignoran que ya a nivel mundial no se considera una patología, que lo patológico es la transfobia, lo patológico es el maltrato sistemático
que genera un estrés postraumático que termina incidiendo en la vida psicológica y física de estas personas. Sí, la verdad es terrible y es desolador ese panorama, teniendo en cuenta de que, como hablábamos también al principio, cuando se sancionó la ley de identidad de género, lo felices que fuimos cuando se sancionó, y cómo de la vuelta de los gobiernos liberales vuelve a poner otra vez en debate estas cuestiones que ya creíamos superadas. Vuelve a poner en debate y permite que la violencia de los sectores reaccionarios vuelva a verse liberada y desembosada. Y esto es intolerable. Totalmente, totalmente. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Un programa que realmente nos ha marcado, nos ha movilizado mucho, de distintas maneras. Así que bueno, seguiremos acá, seguimos con este espacio militante, donde bueno, semana tras semana tenemos este ratito para poder hablar de todo lo que falta y de cómo algunas cosas que estaban bien hechas también se quieren pasar por encima. Así que bueno, seguimos aquí en FM Ágora. Y bueno, seguimos militando. Y seguiremos militando. Elizabeth Auster, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan Estañoli. Muchísimas gracias, Gustavo Torres, por la operación. Y a todos ustedes por escucharnos cada semana. Nos vemos. Chau.